Antes quiero hacerte la pregunta que hacemos a todo emprendedor que viene acá al podcast, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Bueno, realmente desde que tengo uso de razón, yo recuerdo que quería emprender porque no quería tener jefes. Esto siempre lo tenía muy claro. Lo que pasa que todavía tenía que llegar un momento donde se me ocurriese una idea o algo para poder emprender. Y eso fue pues cuando tenía aproximadamente unos 20 años, que ya se me ocurrió una idea, empecé a ver internet, a investigar internet y a ganar dinero por internet. Y a partir de ahí pues fue cuando me lancé a emprender, aunque trabajaba de momento para otra empresa, porque al final necesitaba tener un sueldo, hasta que conseguí generarme un sueldo con este proyecto y ya me pude dedicar 100% a ello. Buenísimo. Sí, no, tiene mucho sentido. Creo que muchas personas empiezan con ese deseo, ¿no? De no tener ningún tipo de jefe y demás. Mira, avancemos con todo. Quisiera ahorita entrar con el topic que quizás está súper hot, que es todo este tema de la inteligencia artificial, ChatGPT. Sé que estás muy al tanto y lo compartes mucho en tus redes. Para las personas que no están muy familiarizadas con este concepto, quizás podrías darnos un pequeño overview de qué es ChatGPT, qué es lo que está pasando ahorita, esa tendencia que está hablando mucho, tanto en Estados Unidos, en Europa y demás. Bueno, la inteligencia artificial básicamente no es nada nuevo, llevamos ya algún tiempo con Ujú. herramientas de este tipo, lo que pasa es que ha sido hace un par de meses cuando de alguna manera ha habido un boom y se ha creado un hype muy grande en torno a ChatGPT, que básicamente es digamos, es como un cerebro digital al cual le han alimentado con un montón de información hasta el año 2001, teóricamente, es decir, han cargado, imagínate, toda la información que hay en Internet y ese sistema contesta lo que tú quieres, hace lo que tú quieres. Dices, oye, redáctame un email y te lo escribe. Es al final como un asistente virtual, pero sin ser una persona. Entonces, claro, todo el mundo está alucinando porque realmente las posibilidades que tiene son brutales y realmente lo hace bastante bien, aunque todavía estamos en una fase muy inicial de lo que realmente van a ser los sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de aprender, de tener conexión directa con noticias o lo que está pasando con Internet. Pero sin lugar a dudas, por resumir esto, va a revolucionar el cómo trabajamos, porque mucho del trabajo que hacíamos ahora vamos a pasar a encargárselo a un robot, a una inteligencia artificial. Sí, 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 totalmente. ¿Qué impacto ves tú que va a traer esto, especialmente en el mundo tanto de marketing, creadores y demás? Suplantación de puestos de trabajo. Es decir, ya lo estamos viendo cómo prácticamente todas las empresas grandes mundiales y tecnológicas están despidiendo entre el 5 y el 10% de su plantilla. Que claro, parece poco, pero estamos hablando de cientos Claro, de miles de miles, personas, porque miles. el cinco por Ajá. ciento de Microsoft son 15.000 personas, tal. Claro, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Por un lado, por un contexto económico mundial que es complicado, hace una recesión, etcétera. Pero claro, ¿quién va a hacer el trabajo de todas estas personas? O de repente ese trabajo no se hace. Claro, la tecnología pasa a suplantar parte de ese trabajo. El tema es que eso no va a volver, esas 15.000 personas, por poner el dato, que va a despedir una empresa, no van a volver a ser contratadas. Y esta es la realidad y es donde hay una dualidad de, oye, ¿qué va a pasar con los trabajos? Yo creo que muchos trabajos van a dejar de existir. Lo estamos viendo. Creo que no hay que ser un profeta para darse cuenta de que sistemas como ChatGPT, versión gratuita, es decir, lo que estamos viendo es lo gratis. Imagínate lo que hay de pago, va a suplantar el trabajo de muchas personas. Las empresas tienen que trabajar por ser más rentables. Y para mí hay una métrica muy importante en los negocios y que cada vez se están fijando más, que es la facturación bruta por empleado. Y lo cuento muy brevemente. Exacto. Si una Sí. empresa factura un millón de dólares con 100 empleados, no es lo mismo que si factura un millón de dólares con 10 empleados. Entonces, las empresas van a tener a mirar ese indicador para que sea lo más alto posible. Es decir, menos empleados, mayor facturación. Exacto. Sí, yo en inglés la conocí esa métrica como ROI per employee, que normalmente muchas empresas de tecnología la hacen, ¿no? Es más, especialmente las empresas Bootstrap, que con Bootstrap me refiero que no tienen ningún tipo no han levantado ningún tipo de capital, es uno de los indicadores clave para ellos, qué tan rentables son a nivel de empleados, ¿no? Porque, y es de esa manera que igual miden si un empleado le está teniendo un retorno. Y mientras más alto es quizás el puesto del empleado como tal, tuviera que ser más alto el retorno igual, ¿no? Entonces, me parece una métrica increíble que muchos no han indagado. Eh, Más o menos, ¿cómo lo calculas esta métrica?
Mira, muy buena pregunta y creo que aquí yo te voy a dar un poco el contexto de España, ¿no? En España hay una sensación o había donde cuando una empresa tiene muchos empleados es mejor, es como, joder, ¿cómo crece la empresa? Y cuando tienes pocos empleados parece que Sí, es una empresa, y yo siempre lo he pensado de una manera distinta, digo, oye, lo que importa al final no es ni siquiera la facturación, sino la rentabilidad. Hay exacto. una métrica que he oído, ¿vale? O que se maneja, que es como facturar 100.000 euros por empleado. Dicho de alguna manera, si una empresa factura $1.000.000 al año, no debería tener más de 10 empleados. Pero claro, esta métrica, cuando a veces veo empresas que conozco sus datos, me llama mucho la atención porque te encuentras empresas que facturan 2 millones de euros con 40 empleados. Lo cual, la métrica es decir, vale, ¿cómo gana dinero esa empresa? Entonces, creo que depende mucho, sobre todo, de la rentabilidad de cada negocio. Los negocios digitales tienden Justo. a tener Ujú. rentabilidades mayores y podrán permitirse un margen más grande que a lo mejor negocios físicos, pues yo qué sé, me está viniendo a la cabeza un negocio de transporte logístico que a lo mejor tienen márgenes del 8%. Entonces, claro, ahí el tema ya es mucho más, tienes que peleártelo mucho más. Claro, totalmente. Y bueno, acá igual en el podcast, nuestra audiencia, contamos con una audiencia que tiene negocios más físicos, más estilo retail, ¿no? Que son más entre restaurantes, dark kitchen, que es las cosas que más surgen en Latinoamérica. Definitivamente ese tipo de negocios tienen menos márgenes que un negocio, una startup, por ejemplo, 100% digital, que es mucho más escalable, que vende al resto de Latinoamérica. Y definitivamente creo que esa métrica va a variar mucho por la industria, tipo de negocio, modelo de negocio, ¿no? Um, pero bueno, volviendo un poquito al tema de ChatGPT, porque creo que esto es un tema súper interesante. Justamente metí mucho porque quiero grabar justamente estaba preparando una guía para muchas personas en Latinoamérica, ¿no? Y parte de esto, al hacer mi investigación, lo que estaba viendo era de que normalmente se creía que la inteligencia artificial iba a reemplazar de una manera quizás tareas más, o sea, puestos más fáciles, en un sentido como, te podría decir, un pequeño, no sé, asistente, desde el lado de empleados, desde el lado, o sea, empleados dentro de la casa, ¿no? O sea, pequeñas tareas de ese tipo. Pero lo que han visto, lo que estamos viendo con ChatGPT, perdón, es de que va a reemplazar primero a los creadores de contenido, algo que creían que iba a ser la última parte de la pirámide, porque se necesita creatividad, se necesitaba, o sea, creían que eso era algo que un robot, o sea, una inteligencia artificial no lo iba a poder hacer. ¿No? Y lo interesante de estos estudios es de que primero está empezado por los creadores, porque tiene tanta información que puede crear algo mejor que tu creatividad, no necesita pensar, es más, tiene información de qué es lo que genera dopamina en el cerebro de la audiencia, de qué tipo de audiencia, o sea, qué les hace hacer clic, qué cosas les hace no hacer clic, ¿no? Entonces, eso es lo súper interesante, que empezaba por ese lado de creadores, de ahí iba por otros tipos de puestos como abogados, marqueteros, cosas más estratégicas, porque igual tiene suficiente data para hacer un mejor trabajo. ¿Qué opinas tú sobre eso? O sea, ¿tú crees que el crecimiento o el reemplazo que va a dar la tecnología como con inteligencia artificial como ChatGPT va a ser siguiendo esa pirámide? ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, creo que va a afectar a todas las profesiones, pero sí, como bien dices, habrá distintos niveles. Una profesión de electricista afectará, pero no será de las primeras. Pero sí es cierto que te acordarás cuando antes se hablaba que la inteligencia artificial lo que no podía suplantar era la creatividad. Se decía esto, y ya no es cierto. Claro. Estamos viendo cómo se está generando arte generativo con todo esto. Todo lo que son generadores de contenido creo que serán, todo lo que es esa parte creativa va a ser una de las primeras suplantadas, que a día de hoy todavía no, lo que tenemos que hacer es convivir con estas inteligencias, pero en unos años probablemente sí pueda ser suplantada en gran parte. Pero todo esto también va a llegar a niveles de dirección o de gerencia de empresas, porque a día de hoy una empresa, pongamos el board de un negocio, que hace, oye, analiza los datos del último año, del anterior y toma decisiones para el siguiente. Pero hay un montón de información que se nos escapa, que nosotros no manejamos. Una inteligencia artificial podría llegar, le podría encargar todos los datos de la empresa de los últimos 25 años, cruzados con datos de noticias económicas, de bolsa, y a través de ello ese sistema que saque información de posibles estrategias futuras con mucho más grado de acertar que las personas. Entonces creo que va a haber una pirámide, como bien dices, de suplantación. Creadores de contenido lo estamos viendo, ya te está generando incluso... ayer escribí un post hablando de cómo generar una estrategia de publicidad en Facebook con ChatGPT, y te escribía hasta los copies y dices, joder,
te hace copies muy buenos. Y el otro día me llamaba una amiga que es muy mala escribiendo, no se dedica a esto, pero dice, Juan, yo tengo poca creatividad, me cuesta mucho escribir emails para clientes. Desde que lo ha descubierto dice, Juan, es que me ha salvado la vida. Es decir, porque no sabía hacerlo y ahora mismo le pregunto y me da todas las ideas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Y justo eso era lo que te quería preguntar. Las personas, por ejemplo, de hecho hay una disrupción muy grande, ¿no? Yo conozco muchos amigos que siguen en la universidad y justamente están estudiando en estos puestos como diseñador gráfico, diseñador creativo, todo relacionado a ser un creador. Bueno, en el lado de marketing, y obviamente estas son las personas que van a ser primero afectadas en esta primera ola, ¿no? ¿Qué consejo darías tú para este tipo de profesionales que están a punto de salir de la universidad o se están actualmente desarrollando? Y también las personas que recién quizás hayan salido de la universidad, que quizás ya no tengan ese mismo valor en el mercado por ese tipo de tecnologías. ¿Qué consejo le darías tú a ellos? Que aprendan cómo su industria o su profesión se va a adaptar con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y blockchain, que no olvidemos esta parte que también va a ser muy importante, porque no vamos a poder luchar contra todo ello, sino que al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y hay un tema, sobre todo en la parte de contenidos, que creo que es lo que nos tenemos que plantear, porque vivimos en un mundo en donde hay exceso de contenidos. Ahora mismo, con la inteligencia artificial, ese exceso de contenidos se va a multiplicar por 10. Va a ser una locura, porque vamos a generar más contenido en el mismo tiempo. La pregunta ¿es mejor generar 50 contenidos excelentes o 200 contenidos mediocres? Y desde el lado del marketing nos estamos dando cuenta que muchas veces la cantidad en ciertos aspectos es más importante que la calidad. Entonces, aunque me diga un diseñador gráfico, no, es que esto tiene un matiz, ya, pero los usuarios estamos con tanto contenido en Internet que ese matiz no lo percibimos muchas veces y lo que buscamos es cantidad de contenido y rapidez. Entonces, al final todo es un juego de atención, que es un poco lo que estamos ahora en Internet. Claro, no, y tienes toda la razón, ¿no? Al fin y al cabo son las repeticiones, igual como empresa, al hacer las repeticiones que vas a ver qué funciona, qué no funciona, y qué le va más a tu marca, ¿no? Y todo se va a dar cuestión de las repeticiones y la cantidad, y a veces 80% es mejor que 100, ¿no? En ese sentido. Entonces es definitivo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Antes de entrar al lado de Web 3.0. Ajá. Una cosita aquí que creo que es interesante. Es que el otro día hablando con una empresa con la que trabajo, me decía el director, dice, oye, es que la persona nuestra que hace unas partes de marketing, dedicaba todas las semanas 4 horas a escribir un post para el blog. ¿Por qué? Porque ellos son muy detallistas. Y decía, no, Juan, es que lo escribe, me lo pasa, se lo cambio. Buah, dice, 4 horas. Dice, ¿tú crees que esto tiene sentido? Y le digo, no tiene sentido. Porque al final digo, ¿cuánta gente lee tu...? Es una empresa que está empezando, ¿eh? Dice, 10 personas. ¿Tú crees que merece la pena 4 horas de dedicación para que 10 personas medio lean tu post? A día de hoy no. Y creo que ese es un poco el concepto al cual tenemos que migrar. Claro, no, definitivamente. Y justo me voy a eso, ¿no? O sea, y creo que acá va a ser una oportunidad grande para emprendimientos, ¿no? En el sentido que les va a ofrecer más rentabilidad. Y donde va a tener que quizás entrar ese tipo de profesionales, desde copywriters, desde personas que se dedican netamente a email marketing, creadores y demás, es poder utilizar esta herramienta para hacer mucho más el trabajo y hasta supervisar quizás el trabajo, ¿no? Porque si bien es inteligencia artificial, a veces ahorita no está 100% perfecta. Va a tardar quizás un par de meses, años, no sé, a tener esa perfección. Y lo último que quería igual preguntarte acá, ¿cómo crees que va a evolucionar esta tecnología? Si bien ahorita estamos viendo que es chat, o sea, es conversación, definitivamente, de hecho, ya estaba viendo un par de cosas que están saliendo en WhatsApp, Messenger y ese tipo de canales. Pero ¿qué viene después? En el sentido, puede ser voz, ¿qué diferente formato crees que sigue? No sé, video, imágenes, ¿qué crees que sigue? Bueno, yo creo que cogerá todos los formatos ahora mismo en voz. Si nos vamos a Amazon Alexa, tiene inteligencia artificial, al final va aprendiendo, o Siri de Apple. Pero yo creo que todos estos sistemas se irán integrando en las distintas herramientas que tenemos y en muchos casos actúen sin nosotros preguntarles, es decir, sean proactivos. Te pongo un ejemplo, una empresa que tiene su CRM de la parte de ventas, donde tienen análisis de todo, no tendremos que ir a preguntarles, oye, ¿quién es el cliente que puede convertir mejor? Sino que la propia inteligencia artificial se adelantará a lo que es todo predictivo, ¿no? Se adelantará a nosotros y nos hará predicciones de qué va a pasar o qué tenemos que hacer. De hecho, ya hay herramientas, se está trabajando bastante en análisis predictivo, donde cargas información
y en base a estadísticas te dice probabilidad de cierre, por ejemplo, de posibles clientes. Wow. Sí, sí, no, no, de hecho. O sea, de hecho, en el lado de ventas ya lo vemos, lo vamos a ver en un par de meses, ¿no? Hasta el mismo lado de que yo creo que los vendedores que venden por chat, estilo community managers, los que toman el pedido, van a ser los primeros en irse, ¿no? A ser disruptivos por ese tipo de tecnología. Pero bueno, quizás ya saltando un poquito más al lado de Web 3.0, un poquito. Estos es que no son temas que se hablan mucho en Latinoamérica, ¿no? Y de hecho sé que ya tú lo sabes de primera mano. ¿Podrías darnos un pequeño overview de qué se va con el Web 3.0? Y de ahí pasamos a hablar un poquito acerca de cómo los emprendedores tienen que empezar a utilizarlo. Mira, la Web 3 junta lo mejor de la Web 1 y lo mejor de la Web 2. Obviamente es la evolución natural de la web. Lo que hace es devolvernos la libertad y el poder a los usuarios. Si nos acordamos de la Web 1 al principio de Internet, donde la gente que, por ejemplo, intercambiamos información, películas o música a través de sistemas que se llaman P2P, donde no había intermediarios. Es decir, yo me conectaba a una aplicación donde tú estabas, Marcelo, en el otro lado y nos intercambiábamos distinta información, que no era legal en muchos casos porque tenía derechos de copyright, pero eso es lo que pasaba. Llegó la Web 2 y ¿qué hizo? Centralizar absolutamente todo, quitarnos todo ese poder. El claro ejemplo lo vemos en las redes sociales. Al final, llevamos años dando información a las redes sociales de nuestros datos y no tenemos nada. Todo es de ellos. Hemos creado comunidades que no nos pertenecen. Acuérdate que Facebook, Instagram siempre nos ha dicho, oye, ábrete tu perfil, mete gente, que haya seguidores, publica contenidos para que vean lo que publicas. Pero nos mintieron, ¿no? Porque a día de hoy esa comunidad no es tuya, tú no tienes ningún dato. Es más, no puedes ni llegar a ella, porque el alcance cada vez que publicas es del 2-3%. La Web 3 evoluciona esto y dice, oye, no, a partir de ahora tú tienes los datos. Tú te creas una comunidad, te pertenece a ti siempre, porque tú te has trabajado esa comunidad. Tú no le vas a ceder los datos a ninguna plataforma, a ninguna empresa. Entonces, esta evolución que vamos a ver es donde, además, las personas vamos a poder ganar dinero o recompensas por todo esto. Oye, dinero por navegar. Mira, uno de los ejemplos que más me gusta poner es ganar dinero por navegar. Hay un navegador que se llama Brave, que es un navegador que está dentro, podemos decir, de la tecnología Web 3, que te va pagando en una criptomoneda simplemente por usar su navegador. Entonces, esto es hacia dónde va a ir y esto es un claro ejemplo de la Web 3 que a día de hoy ya está operativo. Buenísimo. Y quizás nos podría dar ejemplos claros de quizás cómo tú lo estás pensando utilizar en tu negocio o lo estás utilizando actualmente o quizás estás asesorando igual a ciertos clientes, tu comunidad y demás. Mira, a nivel de negocios personales también hay que entender quién es tu audiencia y si tu audiencia todavía está en una fase demasiado inicial para entrar ahí. Todo el mundo de la Web3 va, por ejemplo, a funcionar con lo que se llaman las wallets digitales y la mayor parte de gente no las maneja. Es decir, esto es la realidad. Yo siempre pregunto a mis amigos que no son tecnológicos y todavía ninguno sabe manejar una wallet digital. Por lo tanto, ahora mismo lo que estoy probando en negocios es pues temas de NFT, viendo un poco cómo funciona. Pero sí es cierto que hay otros industrias, otras personas que sí lo estamos empezando a usar, por ejemplo con artistas, conocidos artistas o reputados, o músicos, ¿no?, que están utilizando la creación de comunidades a través de estos sistemas Web3 o la creación de NFTs para generar galerías virtuales y ganar dinero con todo ello. Entonces, estamos en una fase muy inicial, pero ya estamos en esa curva de aprendizaje. Sí, sí, wow. ¿Cómo especialmente ves negocios utilizando NFTs, los NFTs? ¿Podrías igual explicarnos? Porque creo que nuestra audiencia no está muy similar. Es más, nunca hemos tenido un speaker que nos ha hablado acerca de los NFTs como tal. ¿Podrías darnos un pequeño overview igual de eso y cómo empresas podrían utilizarlo? Mira, un NFT es un billete digital. Es decir, imagínate una entrada del cine o una entrada de un concierto que ahora te la bajas, pero la diferencia es que esta entrada lleva un código de programación por detrás, dicho de alguna manera, que ejecuta cosas y se inscribe en una blockchain que básicamente lo que hace es que no se pueda alterar esa información. Casos de uso. ¿Cuántas veces pasa que alguien compra una entrada para un concierto, no sé, de Madonna, llega al concierto y le dice, la entrada es falsa? ¿Por qué? Porque la entrada no se podía verificar. Con el NFT esto no pasaría, porque está verificado por un blockchain y automáticamente esa entrada, si es falsa, vas a saber que es falsa y no vas a comprarla. Más aplicaciones que puede tener,
pues por ejemplo, para dar accesos a personas a distintas cosas. Creo que fue de la NBA, los Toronto Raptors, el equipo de la NBA, ha creado varios NFTs para sus fans, donde pagan X dinero y viene a ser como una entrada digital donde les permite pues acceder a tantos partidos, acceder además a ciertas zonas, tener un meet and greet con los jugadores. Básicamente son entradas que permiten hacer cosas y que además van programadas automáticamente con códigos detrás. Ujú. Buenísimo, sí, no, muy bien explicado y eso es algo que a mí me emociona harto, especialmente como creador de contenido. Creo que puedes, para tu comunidad, ofrecer muchas cosas. O sea, para alguien que esté escuchando, es algo que va a ofrecer muchas ventajas, ¿no? Obviamente ahí ya entra el tema de la creatividad. ¿Qué plus o qué cosas vas a ofrecer quizá a tu comunidad? Pero quisiera dar el ejemplo con negocios más estilo retail, más tradicionales, un poco más digitales, pero quizás híbridos como tenemos mucho en Latinoamérica. ¿Qué caso le podrías poner tú el uso? Un pequeño ejemplo que nos puedas dar de que ellos puedan agarrar y hacer para poder tener un negocio más rentable, quizás empezar a fijarse en maneras creativas de aplicarlo. Bueno, a día de hoy creo que todavía la aplicabilidad es tan grande que más que un ejemplo concreto, creo que lo importante es que todos los empresarios, emprendedores empiezan a investigar y aprender qué es esto y de ahí surgirán ideas. Pero mira, una aplicación de los NFTs y blockchain que va a ser muy útil para todo el mundo. ¿Cuántas veces te ha pasado que has firmado un contrato con un proveedor o con un posible cliente, te dice que te va a pagar en 30 días y te paga en 120 o no te paga? Dices, no, hay un contrato que hemos firmado, aunque sea digital, con unas cláusulas, pero ¿qué sucede si no se cumple alguna de las cláusulas por una de las partes? Que la única opción es irte a los juzgados, con lo cual tiene un coste, una pérdida de tiempo, etcétera. Imagínate que estos contratos se organizan a través de NFTs, donde automáticamente se cumplen las cláusulas. ¿Qué quiero decir con esto? A ti, Marcelo, has hecho un trabajo y te dicen, oye, yo te voy a pagar en 30 días. Y tú vas a cobrar en 30 días aunque yo no te quiera pagar, porque ese NFT vincula con tu cuenta bancaria. Y aunque no tengas dinero en tu cuenta bancaria, te va a dejar en números rojos. Por lo tanto, va a ser muy útil porque muchos contratos que a día de hoy tenemos que estar preocupados de que si se cumplen o no se cumplen, automáticamente van a suceder. Nadie puede pararlo. Y eso creo que va a ser mucho más democrático para todos los empresarios y profesionales. Sí, no, definitivamente. Y creo que eso me había ahorrado muchos dolores de cabeza cuando tenía mi agencia. Que para los emprendedores de agencia de servicios, creo que acá les acabas de hacer el 2023 el mejor año con este tipo de contratos. Así que buenísimo. Avanzando un poquito más, y quizás luego podemos volver a todo este tema que es súper extenso, ¿no? Lo de AI, Web 3.0 y demás. Pero quiero un poquito dar ejemplos prácticos, tips, cosas que pueden aplicar nuestros emprendedores que escuchan esto. Primero, lo primero, ¿no? Cuando estás arrancando un negocio, un emprendimiento, que sea digital o no, ¿qué crees que es lo primero que debería acá evaluar? Sé que hablas muchísimo acerca de negocios online y demás, y quizás hasta qué negocios son los más rentables. Quizás podrías darnos un pequeño overview sobre eso. Bueno, lo primero si vas a lanzar un negocio es validar que tu negocio realmente es un negocio. No simplemente es una buena idea, porque muchas veces creemos que el negocio puede vender bien y luego lo pones en el mercado y no funciona del todo bien. Entonces, lo que hay que validar es si realmente la gente está dispuesta a comprar tu producto o tu servicio. Y para ello creo que es muy importante, cuando hablo, pensar en el marketing como algo estratégico en el negocio. Es decir, no como algo que es estar en redes sociales, no, sino como algo estratégico. Tener muy claro cómo vas a llegar a ese público objetivo y qué costes tiene todo eso, sobre todo para no llevarnos a engaño, porque muchas veces sigue estando la sensación de que llegar por internet a los clientes es fácil y barato, y eso era hace 8 años. A día de hoy, lo sabes muy bien, cada vez es más complicado porque han subido mucho los costes publicitarios, porque cada vez hay más competencia. Entonces, muchas veces me encuentro con personas que emprenden un negocio y me dicen, oye Juan, es que tengo un presupuesto de marketing digital de $100 al mes. Con $100 al mes es muy complicado generar tracción suficiente, aunque tengas un muy buen producto o servicio. Por lo que yo diría ahí es hacer un muy buen plan de negocio con plan de marketing para saber dónde tienes que poner esa inversión para conseguir ese primer objetivo e ir pasito a pasito. Uh-huh. Y bueno, acá te quiero hacer un par de preguntas porque en nuestro producto que tenemos con Quiero
tenemos muchos emprendimientos que recién están arrancando, bueno, recién van en esas primeras etapas como emprendedores, ¿no? En esta etapa de validación, que en este caso es quizás de validación de producto, quizás modelo de negocio como tal, ¿tú aconsejarías invertir en marketing? ¿Cómo tomar el marketing? O sea, ¿cómo concentrarse? Especialmente, o sea, muy probable que no tengan presupuesto. O sea, la realidad que nosotros nos encontramos es que no tienen presupuesto, no hay marketing, principalmente en esa etapa. Entonces, ¿qué es lo que aconsejarías que haga un tipo de negocio como este? Que recién está arrancando, no tiene quizás este presupuesto de marketing. ¿Cómo puede validar un poquito los productos o servicios que tiene, el modelo de negocio que tiene? Bueno, creo que al principio cuando arrancamos creo que todos no tenemos presupuesto, es lo normal, pero siempre debe haber un presupuesto, yo lo llamo presupuesto mínimo viable, es decir, algo que te dé la opción de poder entrar a competir en el mercado, porque si no, es muy difícil generar tracción a tu negocio, es decir, si es un negocio físico, no necesitas a lo mejor marketing digital al principio porque, oye, si te pones en una buena calle que pasa gente, ese es el marketing. Bien, tienes un buen escaparate y la gente entra, si es un comercio, si es un restaurante. Pero si es un negocio 100% digital, a día de hoy tienes que empezar esa validación, sí o sí lo vas a tener que invertir en publicidad digital. Porque si no, no hay manera de llevar gente. Si dices, me abro una red social, sí, pero abrirte una red social no te va a llevar tráfico porque es nueva marca, no va a tener alcance. Entonces, creo que al principio hay que controlar mucho los costes, ¿no? Los gastos que estás haciendo. Y siempre les digo a los emprendedores, en la mayoría de los casos, lo primero donde tienes que invertir de marketing es en publicidad digital. Olvídate de SEO, olvídate de generar contenidos, olvídate de email marketing. ¿Por qué? Porque eso no te valida el negocio. Eso no es una primera fase. Son estrategias que tardan más tiempo en tener resultados. Lo único que te puede asegurar poner tu producto o servicio delante de tu posible cliente es la publicidad digital. Uh-huh. Sí, y buenísimo. ¿Qué plataformas aconsejarías tú en este caso? Obviamente, porque acá cuando hablamos de publicidad digital, obviamente vamos a publicidad pagada, ¿no? En plataformas ya sea Facebook Ads, Instagram Ads, Google, YouTube, ahora TikTok está saliendo en algunos países, no toda Latinoamérica como tal. ¿Dónde dirías tú que deben concentrarse? Porque igual, algo que he notado, me ha pasado en el momento cuando estaba emprendiendo, te hablo hace quizás unos 6 años, que cuando yo sí tenía algo de presupuesto para ads, me costaba ver un poco ese retorno inmediato, ¿no? Y estoy seguro que los emprendedores que están escuchando esto quizás no sean ni siquiera muy buenos viendo si hay conversiones o no, porque eso ya es un nivel un poco más, te podría decir, hasta avanzado. ¿Y qué podrían hacer ellos, no? O sea, si ya saben que tienen que ahorrarse publicidad digital, ¿cómo escogen qué canal? ¿Cómo evalúan? ¿Qué consejos darías tú sobre eso? ¿Y cómo podrían ver si está generando resultados o no? Vale. Lo primero, el canal dependerá del público objetivo para no equivocarte. Es decir, si vas a un público que tiene 16 años, probablemente Facebook no sea el canal y sea más Instagram o TikTok. Si a lo mejor vas a un público de 45 o 50 años, Facebook puede tener también una fuerte llegada, ¿no? Pero en general yo creo que los medios más generales van a ser Facebook, Instagram y Google Ads. Es un poco lo más general que te va a ayudar a llegar a ellos. Y al final, para medirlo, lo más importante es decir, las propias plataformas tienen códigos que te permiten medir todo automáticamente. Claro, al principio decimos, oye, pero esto yo no sé de ello. Es muy sencillo, si a día de hoy hay un montón de cursos o te vas a YouTube y buscas, oye, cómo medir mis conversiones en la publicidad en Facebook y sigues los pasos, hay miles de vídeos que te van a decir cómo hacerlo. Pero algo importante, al principio no tienes que buscar ganar dinero. Tienes que saber cuánto te cuesta captar un cliente. El enfoque es muy distinto, porque si intentamos ganar dinero al principio, nos vamos a equivocar, no vas a ganar. Lo que tienes que ver en esa fase de validación es cuánto me cuesta captar a mí un cliente versus lo que me deja el cliente. Es decir, ¿me cuesta $50 y le vendo el producto por 100? Oye, tengo margen, tiene sentido. Pero es que puede darse también la situación de que tu producto vale 50 y te cuesta captar el cliente 200. Entonces tienes que ver qué está pasando. Si a lo mejor es que tienes que subir el precio del producto, tienes que cambiar de canal. Yo diría, Marcelo, que yo basaría todo en datos, es decir, que se obsesionen con medir absolutamente todo y ahí es donde van a encontrar las pistas para saber por dónde tienen que seguir. Que no se desanimen porque al principio no funciona, no nos funciona a nadie, esto es normal, al principio no te funciona, pero tienes que ir reconduciendo. Buenísimo. No, y buen consejo, pero ¿qué pasa con los emprendimientos que no son digitales, que no finalizan la compra digitalmente? ¿Qué consejo le darías a ellos? Porque ahí es mucho más difícil igual medir.
Es más difícil medir, mira, a mí ahí lo que me gusta hacerlo, por ejemplo, es con códigos. Al final es muy difícil medirlo porque no tienes trazabilidad, salvo que la persona que acuda tenga que presentar algún tipo de código que viene solo de ese canal digital. Es decir, imagínate un restaurante donde el usuario, si dice el código, no sé, Marcelo 2023, va a tener un 15% de descuento. Ya me voy a preocupar yo como cliente de darte ese código para que me hagas el descuento, y es una manera sencilla de tener esa trazabilidad para ver todo eso. Aún así, no descartemos herramientas digitales para llevar gente. Hablabas antes de restaurantes. TikTok es una gran herramienta para llevar tráfico a los restaurantes, porque muchas personas, entre las cuales me incluyo, vamos y descubrimos restaurantes gracias a TikTok. Entonces, que no pierdan de vista estos canales, sobre todo, por ejemplo, para el tema de restauración. Buenísimo. Entonces, poniendo esto como pasos simples, paso 1, invertir en publicidad digital, plataformas como Facebook, Instagram. ¿Todavía sigues viendo rentable Google Ads? ¿Lo sigues viendo? Porque es algo que o sea, muchos hablan que ya es muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú al respecto? Depende del sector. Hay sectores muy caros y países, por ejemplo, Estados Unidos es lo más caro. En Estados Unidos tenemos costes por clic de $100. Es una auténtica barbaridad. Es decir, Wow, claro. yo te diría que analices primero cuál es el sector. Por ejemplo, en el sector de la educación, ¿no? Que es un poco en el que estoy de marketing digital. El coste por clic para, por ejemplo, la palabra máster en marketing digital aquí en España está en unos $15. Eso es una locura, salvo que vendas un máster que vale $5.000, porque si no, no te van a salir los números. Entonces, lo primero que miren cuál es ese coste para ver si tiene sentido. Pero en muchos casos Google Ads funciona muy bien, porque la diferencia con Facebook Ads o con Instagram Ads es que Google tiene intención de compra. Es decir, tú en Facebook te encuentras la publicidad, en Google vas a buscar. Si yo estoy buscando, no sé, una bolsa para llevar a mi perro, es muy probable que me vaya a Google, ponga bolsa para buscar a mi perro y lo que salga puede que lo compra. Hay intención de compra. Entonces, este tipo de búsquedas sobre todo para negocios que venden online son muy interesantes. Sí, sí, definitivamente. Bueno, a ver, acá hacer un pequeño recap. Paso 1, iniciar publicidad digital, Facebook, Instagram, Google Ads. Paso 2, ya hablamos, estabas hablando un poquito de creación de contenido, especialmente en el lado de TikTok. Me imagino que es por el alcance orgánico que ahorita TikTok te está pudiendo brindar, esa oportunidad que hay ahorita, esa brecha que nos hace rol, ¿no? De alcance orgánico. ¿Dirías tú que el paso 2 es crear contenido? En caso que sí, ¿qué canales y aconsejarías quizás un emprendimiento irse omnicanal? Porque es otro tema igual que muchos hablan sobre ser omnicanal, que no depende de una plataforma y todo eso, ¿no? Bueno, lo omnicanal va para cuando quieres crecer o quieres escalar el negocio. Entonces, yo antes de crecer lo estabilizaría bien. Si ya sé que mi negocio empieza a funcionar y empieza a dar dinero, empezaría a crecer poco a poco, sin intentar crecer muy rápido. Creo que sobre todo este 2023 no va a ser un buen año en general, para crecer rápido, sino para estabilizar negocios. Pero fíjate, aquí hay un canal que no te he mencionado todavía y que para mí es muy interesante porque es fácil, económico y suele dar resultados bastante rápido, que es el podcast. Al final, los podcasts a día de hoy son muy infrautilizados todavía por las empresas y crear un podcast es relativamente fácil, no necesitas gran inversión y cuando lo publicas es también bastante fácil que la gente te empiece a encontrar y escuchar tu podcast. Entonces, es otro de los canales de contenido que recomiendo a todo el mundo. Hay muchas veces que el vídeo a la gente le da vergüenza exponerse, pero un podcast al final es hablar, no tienes por qué exponerte a cámara, por lo tanto, mucha gente se puede sentir ya más cómoda con este formato. Sí, no, definitivamente, y acá, sin ir lejos, ¿no? Creadores, es algo que agarras muchas habilidades, hay muchos pros, dependiendo de cómo diriges igual el podcast, pero también te ayuda a formar una estrategia de contenido, ¿no? Por otro lado, entonces, y te ayuda a distribuir el contenido de una mejor manera, o sea, hay muchos beneficios que definitivamente está súper infravalorado, ¿no? Y justo estaba leyendo un reporte hace un par de días. Y bueno, definitivamente se ve en el reporte que muchos podcasts arrancaron el 2020 y ahora el 2022 lo dejaron, ¿no? Por no ver un resultado, por no ver algo tangible, por no ver un ROI, un retorno, ¿no? Entonces, definitivamente hubo una tendencia súper baja. Entonces, ¿tú qué consejo darías para ese tipo de emprendedores, ¿no? Porque igual no es difícil por eso pensar, ¿no? O sea, por lo menos de mi lado, mi negocio es 100% digital, es una startup. Y es por eso que el podcast le va bien, o sea, le va al negocio, es una forma de distribuir lo que hacemos, ¿no? Igual. Entonces,
¿qué consejo darías tú para las personas que quieren ver de arrancar un podcast, que quizás tengan un tipo de emprendimiento que no saben cómo alinearlo, cómo pueden empezar a ver si se alinea o no se alinea? ¿Qué consejo darías en ese lado? Y evaluar el tema de retorno, cómo ver el tema del podcast, porque igual es difícil crecer y ver resultados, ¿no? A ver, el camino se hace andando y hay que ser paciente. El problema es que muchas veces queremos encontrar resultados demasiado rápidos, ¿no? Incluso un año. Mira, para temas de contenidos, yo siempre digo que no vas a encontrar, en términos generales, la rentabilidad en menos de 24 meses. Muy difícil a día de hoy. Muy, muy difícil. Uh-huh. Claro, si llevo un año haciendo podcast y digo, es que no he vendido nada, es que no me funciona, lo dejo, es porque has abandonado demasiado pronto. Es decir, realmente tenemos que pensar estos canales como canales estructurales del negocio. Es decir, no busques el retorno en 2 años únicamente. Incluso muchas veces estos canales no te dan clientes directos, pero sí animan a los clientes a comprarte, ¿no? Y te pongo un ejemplo con una empresa que le tuvimos que demostrar cómo su blog, cómo los contenidos sumaban a las compras. Y detectamos que el 70% de los nuevos clientes habían pasado al menos una vez por el blog de la empresa. Por lo tanto, si no tienes los datos dirías, oye, es que el blog no vale para nada. Pero con los datos nos dimos cuenta que la gente, el blog le ayudaba a ganar confianza en la empresa y tomar la decisión de compra. Por lo que muchas veces no tenemos únicamente que buscar el retorno en la compra, sino dentro del ciclo de vida del cliente, a veces está en puntos intermedios y ese contenido lo que hace es empujar al cliente hacia el proceso de compra final. Sí, me encanta lo que dices. Esto, en inglés es bien conocido como el Customer Journey, pero en sí es como el proceso de compra, ¿no? Definitivamente es algo importante poder hacer como una ingeniería reversa, sí, creo que sería ingeniería reversa, para ver qué pasos ha tomado ese cliente para poder conocerte. Si bien quizás este mismo podcast que tú y yo estamos haciendo no ha sido un factor directo de la compra, ha ayudado a aumentar confianza, ha ayudado a generar visibilidad, ha ayudado, o sea, y hay que poder identificar esos puntos del proceso de compra, ¿no? Entonces muchos no sabemos ese mismo proceso y creo que eso igual es un gran problema. Es difícil escalar un negocio si no sabes el proceso, si no sabes dónde se traba, si no sabes dónde está esa fricción, ¿no? Entonces, definitivamente son cosas que muchos emprendedores no lo tienen resuelto y quizás 2023, como mencionabas, puede ser una gran oportunidad para enfocarse en esto en vez de en estos canales, ¿no? Ahora, pero yendo fíjate, un poquito... Marcelo, que es lo que hablamos, son los datos. Son los datos, es lo importante, es un tema de data, ¿no? Es decir, es cuánto tiempo tarda en tomar la decisión de compra tu cliente. Es decir, hay negocios que son un día, negocios que son 3 días y negocios que son 6 meses. En función de ese dato, cambiará en torno entero tu ciclo de vida del cliente. Por lo tanto, tienes que saber eso y también cuántos puntos de contacto de media necesita antes de tomar la decisión de compra. Se dice que de media está entre 8 y 12 puntos de contacto, pero vuelvo a lo mismo, esto es una media, tienes que saber en tu caso cuál es. Sí, no, y de hecho creo que es el punto de arranque, ¿no? El tema de los datos, porque yo inicialmente cuando tenía mi emprendimiento tradicional era algo que no lo valoraba, pero definitivamente al empezar a medir estas cosas, por ejemplo, distribuíamos celulares seminuevos alrededor de toda Bolivia, y al medir de que en cuestión de celular seminuevo, nuestro cliente común, que era el 80% de ellos, renovaba celulares cada año, ¿no? O sea, algo que parece lógica, pero no, hasta que hemos empezado a medir, hemos podido explotar eso. O sea, nosotros adelantar ese proceso de compra, incentivar con un pequeño descuento, aceptar su celular antiguo como cuenta de pago. O sea, hemos empezado a generar menos fricción en esa decisión y es ahí que nuestro negocio empezó a escalar, hemos empezado a duplicar ventas y demás. Y el tema definitivamente de los datos es fundamental. A veces uno piensa que tiene que poder medir absolutamente todo y yo personalmente creo que es muy difícil medir absolutamente todo en un negocio, ¿no? Especialmente si eres un emprendedor que estás solo, si solamente estás tu socio. Entonces, ¿qué métricas dirías tú que son relevantes para este tipo de emprendedores que van quizás un año, si está empezando a arrancar? ¿Qué es lo que tienen que medir para saber que uno, están rentables, ¿no? Y dos, para ver dónde están esas oportunidades de crecimiento y lugares que se tienen que concentrar? Mira, si al final son 5 o 7 métricas, es lo que no puedes medir todo, como bien has dicho. Mira, yo me centraría en cuánto te cuesta captar un cliente, el conocido como CAC, coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto te deja un cliente de media en cada compra? Un ticket medio.
Si tu producto puede ser de compra recurrente, pues a lo mejor vendes celulares, vendes móviles, te pueden comprar uno cada 6 meses, ¿cuál es lo que se llama el lifetime value? El importe total que te deja un cliente a lo largo de su vida. Porque ahí vas a tener la relación entre tu coste de adquisición y lo que te va a dejar el cliente al final de su vida, por lo tanto vas a saber si eres rentable o no. ¿Cuánto tiempo tarda en tomar la decisión de compra el cliente? Ese es otro de los puntos que tendría. Y para mí un dato muy importante, voy a decir el quinto, es el NPS, que es básicamente el Net Promoter Score, que viene a decir cuántos de tus clientes recomendarían tu producto o servicio a sus amigos o familiares. Por lo tanto, eso es un indicativo también de experiencia de cliente. Sí, y este NPS me encanta. ¿Cómo dirías a la audiencia que lo pueden medir en NPS? Porque definitivamente es igual algo súper importante, ¿no? Al final se mide a través de encuestas y, mira, lo más sencillo, hay plataformas como por ejemplo Timeform que ya tienen formularios creados con las preguntas para el NPS para no volverte loco y básicamente le envías ese formulario a tus clientes. Yo les recomendaría que les regalasen algo para que hiciesen el formulario, porque si no, mucha gente al final lo borra el email, pero si le incitas con algo, le das un descuento o alguna cosa, más gente lo va a contestar y a partir de ahí vas a ver qué porcentaje de gente que ha contestado recomendaría tu producto. Y ese dato es muy importante porque te está diciendo, lo importante para mí no es vender el producto, es la compra recurrente. Es decir, vender una vez para mí no es un éxito. Si yo tengo un restaurante, por coger un producto físico, y viene una familia una vez, para mí eso no es un éxito. El éxito es cuando venga al menos una segunda vez. Porque si esa familia ha venido a mi restaurante una vez y no vuelve, hay algo mal, ahí hay un fracaso. ¿Por qué no han vuelto a mi restaurante? Eso es lo importante, buscar esa recurrencia y si no se da, ¿por qué no se da? Sí, totalmente. Y acá para darles o sea, lo que has dicho era mi caso, ¿no? En el sentido de que yo no explotaba esa parte de que retornen hasta que hemos empezado a ver un poco de métricas, pero al final y al cabo es como tener un balde que tiene una gotera. De nada te sirve seguir llenando agua si sigue goteando, ¿no? Entonces, poder estabilizar el negocio y ponerlo listo para crecer se va en esto, entender este tipo de proceso de venta, dónde está goteando y qué puedo hacer para generar la mejor experiencia, que eso creo que al final a cabo todas esas herramientas que hemos hablado, inteligencia artificial y demás, se va para poder generar hasta igual una mejor experiencia, ¿no? O sea, la única manera que vamos a poder quizás diferenciarnos es con experiencia. Y creo que esa es la nueva etapa que va a empezar a ver igual en los emprendimientos, ¿no? Ahora, quiero tocar, sí, quiero tocar un punto que sé que has hablado recientemente, creo que era en tu canal de YouTube, acerca de lo que es el marketing low cost, ¿no? Que técnicamente es, o sea, marketing de un costo bajo, que la realidad es lo que hablábamos. Hemos dado el ejemplo que el paso uno sería lanzar publicidad digital, pero la realidad es que no muchos tienen ese presupuesto de publicidad digital. Es más, yo cuando tenía mi agencia, te estoy hablando quizás hace unos 3 años, todos los emprendimientos que nos cruzábamos tenían miedo hasta de poner su tarjeta en Facebook porque no sabían ni siquiera controlar el costo, ¿no? Y para ellos, o sea, a ese nivel llegaba de que no sabían cómo manejar estas herramientas. Y la realidad es de que no tienen ese presupuesto. Y hablando un poquito de la retracción económica que quizás estamos entrando de manera global, muchas personas empiezan a cortar el presupuesto de marketing, es lo primero, o sea, los emprendimientos, entonces es la realidad, y dos, igual a contratar, o sea, no empiezan a contratar y es más, despiden. Entonces, ¿qué estrategias, pasos pueden tomar este tipo de emprendedores que no tienen realmente un presupuesto de marketing, hablando que ni siquiera tienen $1, que solamente están ellos y su creatividad? Pues básicamente creo que la clave radica en ser creativos, en cómo generar esa atención del usuario. Al final utilizar las herramientas que tenemos, pues por ejemplo, cada vez están más de moda, ¿no? Ya es una tendencia clara, los vídeos verticales, en distintos canales, se me da igual. Por lo tanto, ¿cómo puedes hacer vídeos que de alguna manera llamen la atención de tu audiencia? Jugando, por ejemplo, con el humor. El humor es de las cosas que mejor funciona a la hora de captar la atención de los usuarios. Buscar asociaciones. Yo creo que cuando no tienes recursos económicos, una de las mejores maneras de crecer es aliarte con otras personas o otras empresas que van al mismo público objetivo que tú. No tienen por qué ser competencia. Te puedes dar cuenta que a lo mejor hay empresas que no venden tu mismo producto, pero van a la misma audiencia. Buscar alguna manera de juntándolos, pues que ambos ganéis. Y creo que esa es la parte de
que te pueda ayudar para empezar con todo eso. Pero la base del marketing low cost yo creo que radica un poco en esa creatividad, en buscar un poco la parte más el lado más oscuro, desde el lado positivo, desde la creatividad, para ver cómo puedes utilizar lo que tenemos ahora mismo delante para conseguir llegar a tu cliente y no tener ningún tipo de vergüenza, ¿no? Sobre todo eso, porque a veces dejamos de hacer cosas porque nos da vergüenza. Quítate de vergüenza y vas a ver cómo al final se te ocurren cosas para llegar a tu cliente. Buenísimo. ¿Tú crees que aplicando una estrategia tipo marketing low cost, las tácticas que nos acabas de mencionar, un emprendedor puede escalar un negocio? Y en caso que sí, ¿hasta cuánto crees que puede escalar sin un presupuesto de marketing como tal? Bueno, yo creo, fíjate, ha habido empresas muy conocidas que empezaron muy bootstrapping, que es lo que se llama al final con tus propios recursos, y una de las más conocidas ha sido MailChimp, que nunca tuvo financiación externa, empezaron de una manera muy ellos mismos, ¿no? Creo que dependerá del tipo de negocio. Hay negocios que sí pueden necesitar más inversión que otros, pero por poner otro ejemplo, me acuerdo de aquí en España hubo un taxista que se hizo muy famoso gracias a las redes sociales, porque él cuando cogía a la gente de un taxi le decía, oye, era hace unos años donde no tenían wifi los taxis, le daba wifi y llevaba incluso una impresora por si alguien necesitaba imprimir algo. Esto que hizo que a la gente le llamaba la atención, lo que haces es diferenciarte, y esta es la clave. ¿Qué puedes hacer en tu negocio para diferenciarte del resto? ¿Cuál es tu valor añadido? Y esto está dentro del marketing low cost, tienes que pensarlo tú. Es decir, ¿por qué te van a comprar a ti, no a tu competencia? Esa es la pregunta que tienes. Si haces lo mismo, das lo mismo, más o menos que tu competencia, ¿para qué montas el negocio? Es que esto es muy importante, parece algo obvio, pero no lo es. Realmente pensemos, cuando elegimos un producto u otro, qué es lo que nos hace tomar esa decisión. Y eso es lo que tienes que hacer en tu proyecto. Oye, nosotros somos totalmente diferentes por esto y por esto. Y es lo que transmitimos a nuestro cliente, y cuando lo vea, tomará la decisión por nosotros. Sí, y esto técnicamente vuelve a lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? La experiencia. Creo que la experiencia es algo gratis de hacer, viene desde el lado de la creatividad y no te mete tanto en una guerra de precios, ¿no? En el sentido de que pues, nunca vas a poder ser más barato el mercado, porque siempre va a haber alguien más barato. Pero lo que hace la experiencia es que te permite quizás poder cobrar hasta más, ¿no? Y hacerte un negocio un poquito más rentable porque las personas prefieren la experiencia. ¿Tú qué opinas de eso? Es que la experiencia lo es todo, cada vez compramos más por temas emocionales, y eso es decir, ya no compras el mejor o peor producto, sino lo que a ti te parece el mejor o peor producto. Básicamente lo que vendemos son expectativas. Y al hilo de todo esto, mira, otra estrategia que me está ocurriendo que funciona muy bien y es también low cost, es una vez que sabes más o menos cuánto tiempo tarda en comprarte un cliente, cuando no te compren en ese tiempo, pregúntales por qué no te han comprado. Te pongo un ejemplo, era un negocio que la media de tiempo de compra de su producto eran 5 días. ¿Qué hicimos? Al día 15, los clientes que no habían comprado, se les contactaba para preguntarles, oye, ¿por qué no me has comprado? Y te sorprenderías la información que nos daba, lo valioso que era. Algunos te decían, pues porque el precio era muy alto, pero al final encontrabas patrones y decías, no me compran por esto. ¿Y con eso qué haces? Mejorar la fase anterior y subimos las ventas. Por lo tanto, esto es lo que tú dices, es dedicarle tiempo y poner cariño a tu producto y hablar mucho con tus primeros clientes, mucho, porque hay mucha información. Buenísimo. Y este tipo de comunicación, volviendo a tu ejemplo, lo hacían más por email, lo hacían más por WhatsApp, persona, ¿cómo lo hacían? Bueno, por todos los canales, lo hemos hecho por email automatizado, pero también se ha hecho por teléfono. Personas de las cuales teníamos su número de teléfono o número de WhatsApp, se les contactaba. Obviamente el 100% no te respondía, pero, joder, cada vez había más gente que te iba respondiendo, y es que cualquier respuesta era valiosísima. Porque si no, muchas veces al final volvemos a lo mismo. Pensamos que la razón por la que no nos compran es esta, y estamos totalmente equivocados, porque en muchos casos ni nosotros somos potenciales clientes de nuestro propio producto. Y esto nos puede pasar a todos, que vendemos cosas que nosotros no compraríamos. Por lo tanto, no podemos tomar decisiones en base a nuestro aspecto más subjetivo, sino que tenemos que preguntar a nuestro potencial cliente de verdad, nos haya comprado o no, por qué sí nos ha comprado y por qué no nos ha comprado. Sí, y muy bueno lo que dices, porque la realidad es de que mis negocios, al principio, cuando yo no era mi propio cliente, no podía crecerlos, ¿no? Volviendo al mismo tema desde sin y lejos, el retail, el negocio retail que tenía de distribución de celulares seminuevos,
hasta que yo he sido mi propio cliente, hasta que yo he empezado a comprar celulares seminuevos, he empezado a sentir los miedos de que tenía, que quería una garantía de que el celular iba a dar, por ejemplo. Eso no lo dábamos, luego lo hemos empezado a dar. He empezado a sentir las cosas que sentía el cliente, porque antes yo me compraba un teléfono nuevo, ¿no? Entonces, si tú no eres el propio cliente de tu negocio, estás empezando mal, ¿no? Y creo que es uno de los mejores hacks hasta para poder crecer, para poder entender a tu cliente. Es el mejor hack de marketing, ser tu propio cliente. Y eso es algo que muchos no nos ponemos a pensar. Desde el lado de restaurantes, prefieren ir a comer otro restaurante, no de su propio, no saben cómo atiende su mesero, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que creo que van a marcar una gran diferencia, y para que emprendedores lo consideren en el momento de emprender. Entonces, buenísimo. Juan, mira, lamentablemente ya estamos llegando acá a la final de la entrevista. Primero quería preguntarte qué es lo que sigue después para ti como empresa. A ver, lo siguiente sobre todo es hacer que la empresa, no voy a decir que crezca, que se mantenga, ¿no? Porque dependiendo de lo que cada uno busque con su negocio, no todo el mundo quiere hacer empresas enormes. Es decir, hay personas Claro. que montan la empresa por otro motivo. Entonces, yo creo que aquí la primera pregunta que se tiene que hacer cada uno es: ¿para qué he creado el negocio? ¿Para ser el más rico? ¿Para tener 200 empleados? ¿O para vivir teniendo más tiempo y tranquilamente? Es decir, yo tengo muchos amigos que han creado negocios y no quieren crecer, porque saben que crecer significa problemas, porque significa mayores inversiones, mayor equipo, y dicen, no, yo lo manejo así, me permite tener tiempo para disfrutar con mi familia, con mis hijos, salir a hacer deporte, y económicamente me da lo suficiente para vivir como quiero, ya está. Entonces, creo que ahí la respuesta ya sería, oye, ¿a dónde quieres llevar tu negocio y para qué has creado ese negocio? Buenísimo. Sí, y me parece increíble lo que dices, porque al final y al cabo, creo que el vacío más grande que un emprendedor siente es cuando ya ha crecido y luego ya se pregunta para qué, o sea, qué es lo que ha hecho, se siente un poco en dolor y siente un vacío grande. Me ha pasado, por eso es que he vendido muchos emprendimientos, porque no he hecho esa pregunta, ¿no? Y la manera que iba creciendo sentía más dolor, y creo que es la manera incorrecta de crecer, como emprendedor, ¿no? Porque al final y al cabo, si no estás creciendo, estás muriendo, pero entonces tienes que ver qué sigue, ¿no? Tienes que ver a qué vas, porque ese deseo de crecimiento creo que tiene que aplicarlo, canalizarlo en otros lugares, si no es en tu emprendimiento. Entonces, buenísimo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Quizás algo que no te pregunté. Sí, mira, algo muy importante para mí a día de hoy en cualquier emprendedor es que la formación sea parte de su día a día de trabajo. Fíjate que todos sabemos que el aprender a diario es importante, pero ¿cuántos de verdad tenemos todos los días un tiempo estipulado para aprender? Esto es algo que yo hago desde hace muchísimos años. Todos los días dentro de mi jornada laboral dedico entre 1 y 2 horas a aprender cosas nuevas. Y aprender cosas nuevas significa escuchando podcasts como el tuyo, leyendo ebooks, viendo vídeos en YouTube, o haciendo cursos online, da lo mismo. Entonces, mi recomendación es que todo el mundo se marque al día un momento, aunque sean 15 minutos, para aprender cosas nuevas. Porque un emprendedor que no aprende a diario es un emprendedor que está abocado al fracaso, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Y una estadística súper buena que leí, sin lejos en cuestión de audiolibros, por ejemplo, leer 15 minutos de audiolibros al día, al final al año vas a leer 12 libros. O sea, vas a consumir 12 libros. Entonces, eso es en cuestión de promedio, ¿no? Entonces, ¿te imaginas, o sea, realmente si personas podrían involucrar esto como un hábito sí o sí diario? Eso es algo que yo he aplicado, veo, o sea, de manera diaria obviamente no es la diferencia, pero de manera después de haberlo hecho 5, 10 años, ves una gran diferencia en tu conocimiento, en lo que sabes y cómo crees igual los negocios, ¿no? Entonces definitivamente es algo que está muy infravaluado para las personas. Así que Juan, mira, entremos a la parte final, son preguntas cortas, las respuestas como tú quieras y ahí acabamos. ¿Te parece? A ver, la primera, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Expulsando el estrés de mi vida por todos lados. Cualquier cosa que me genere estrés va fuera. Buenísimo, sí, buenísimo. Segundo, ¿qué hábito skill estás trabajando ahora? ¿Y cómo y por qué?
Bueno, realmente uno de los hábitos que estoy retomando es tocar un instrumento musical. Yo toco la guitarra desde hace tiempo, pero la música al final, aprender a tocar instrumentos musicales, creo que te ayuda muchísimo a tener mayor salud mental y también a establecer nuevas conexiones que son buenas para el negocio. Sí, sí, totalmente. Eso lo he escuchado igual antes, nunca lo he practicado, pero buenísimo. Llévanos con la tercera, es ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo, energía. La formación, sin lugar a dudas. Pero cuando hablo de formación hablo de leerme libros. Normalmente me leo de media un libro al mes, de cursos online que he hecho. Es decir, yo creo que he podido o me dedico a lo que quiero gracias a la formación que he hecho desde que soy pequeño y que sigo haciendo. Es decir, lo primero más importante es invertir en ti mismo, seguro. Sí, sí, no, sin duda. Buenísimo. Nos vamos con la siguiente. ¿Qué libro recomiendas que cambió tu vida si tuvieras que escoger uno? Mira, hay uno que me gusta mucho que es Hazlo, de Seth Godin. Es la traducción al español, creo que es de Purple Cow, la vaca roja, la vaca púrpura. Es un libro muy bueno, ya su título lo dice todo. Sea lo que sea, hazlo. Buenísimo. Perfecto, lo vamos a poner en las notas para que la audiencia lo vaya a leer. De ahí, ¿qué emprendedor o experto en algún tema puede ser, ya sea de todo lo que hemos hablado, Web 3.0, AI, marketing, negocios digitales, de LATAM, admiras? De LATAM. Pues mira... O puede ser España, si quieres. Vélez, sí. No, pero mira, Vélez, la familia Vélez creó el banco N28, creo que es colombiano. Bueno, Nubank. Es quien creó este banco tan grande que ahora sí, es la persona, sí, N28 es el otro, joder, me equivocaba con uno alemán. Es la persona más rica de Colombia y es un emprendedor, entonces le admiro, creo que es una persona a la que se puede aprender muchísimo y al igual que su familia, porque otros miembros de la familia también son grandes emprendedores en Latinoamérica. Buenísimo, sí, sí, no, sin duda, increíbles emprendedores. Y lo que han hecho es increíble igual. Bueno, de ahí nos vamos con la última pregunta. Es si tuvieras que poner un mensaje, una valla publicitaria para que millones de personas lo vean, ¿qué diría? Escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Bueno, sí, me gustó. Y saber filtrarlo, ¿no? Porque saber filtrarlo y ver que aplica en tu contexto. Muy buen consejo. Muy buena frase, diré, para la valla publicitaria. Bueno, ¿dónde pueden saber más de ti la audiencia, Juan? Pues irse a Google, poner Juan Merodio y ahí encontrarán mi web, redes sociales y todo. Creo que es lo más fácil para localizarme. Perfecto, y para la audiencia que está escuchando, vamos a poner igual sus redes en los show notes del episodio y también en el blog y demás para que puedan encontrar a Juan.